La plataforma iVoox nos regala el Manual del Podcaster, un recurso muy pero que muy completo para ayudar a los creadores a impulsar sus podcasts. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy pero que muy buenas, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono, como cada día, de lunes a viernes, en un pequeño formato de 10 minutitos para traeros la actualidad del mundo del podcasting, sobre todo la actualidad del mundo del podcasting en España y en español. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias al patrocinador de esta semana, al otro lado del micrófono, que es Julep. Pero el claim de este patrocinador os lo comentaré al final, porque hoy tengo que hablar largo y tendido del manual del podcaster que nos ha ofrecido la plataforma iVoox. Nos trae las mejores prácticas para crear, hacer crecer y monetizar nuestros podcasts. Como ya sabéis, iVoox lleva ya, si no me equivoco, son 14 años como plataforma de podcast y nos ha ofrecido una guía muy pero que muy completa, ya digo, muy pero que muy completa. Yo esto me lo voy a guardar a buen recaudo porque son ni más ni menos que 51 páginas con un montón de recursos, un montón de consejos, un montón de tips, un montón de... Es una guía para toda aquella persona que quiera comenzar un podcast o que si ya tiene un podcast quiera mejorarlo, lógicamente enfocado en la plataforma iVoox. No podría ser de otra manera, no van a hablar de otra plataforma si lo lanza la propia iVoox. Y está, pero ya digo, completa no, completísima. Comienzan hablando precisamente sobre su plataforma, ¿no? Que ya tiene más de 5 millones de usuarios únicos por mes y más de 75 millones de escuchas mensuales. Ojo, hay 1,3 millones de podcasts disponibles en 50 idiomas distintos, de los cuales más de 400.000, más de 420.000 son en castellano. La guía nos ofrece, digamos, un pequeño recorrido para empezar nuestro podcast hasta ganar dinero con nuestro podcast. Pero claro, para eso tenemos que empezar a crearlo. Y la primera pregunta que nos hacen es, ¿por qué crear un podcast? Claro, esto al principio nos lo preguntamos todos, ¿no? Lo podemos hacer para potenciar nuestra marca personal, para construir vínculos con nuestra audiencia, para conseguir leads, para conseguir nuevos hitos, para compartir nuestros conocimientos o para aumentar las ventas de nuestro negocio. Pero claro, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué queremos conseguir con todos estos objetivos? ¿Cuál será nuestro público objetivo? ¿Qué es lo que van a encontrar nuestros oyentes cuando se encuentren en nuestro podcast? ¿Cuál es el valor añadido que les vamos a ofrecer? Y en último lugar, ¿tenemos pensado monetizar nuestro contenido? Pues todo esto es no solamente lo que nos pregunta iVoox, sino lo que nos responde también iVoox. Y para ello tenemos que establecer la temática de nuestro podcast. Podemos elegir entre algo que nos apasione, algo en lo que seamos un verdadero experto, o algo que nos genere inquietudes para aprender y poco a poco, gracias a nuestro podcast, convertirnos ahora sí en verdaderos expertos, no como yo, que me sigo trabando después de casi 800 episodios. Tenemos que, digamos, enfocarnos en una audiencia. ¿A quién va dirigido? Puede ser un podcast más local, más internacional, enfocado en un rango de edad, en un sexo, en una religión, por ejemplo. Bueno, definamos un poquito. ¿Cuáles son las características sociodemográficas que va a tener nuestro podcast? ¿Cuáles son los intereses que vamos a cubrir, en los que vamos a enfocar a nuestra futura audiencia? ¿Qué es lo que va a buscar y sobre todo lo que va a encontrar en nuestro podcast? Pues tenemos que definirlo bien. Tenemos que crear un proyecto que lógicamente vaya enfocado a un determinado nicho. Por ejemplo, en mi caso, este podcast está enfocado a oyentes de podcast, digamos, hardcore, a gente que está especializándose en el mundo del podcasting, gente que tenga muchas inquietudes en el mundo del podcasting, sobre todo en el podcasting en castellano o en el podcasting en global, pero digamos enfocado sobre todo en España, aunque también toca un poquito de Latinoamérica y sobre todo todas las noticias del mundo, pero bueno, ya sabéis un poco a lo que me refiero. Seguramente si seáis un oyente de podcast, no voy a decir poco avanzado, sino que está descubriendo, que está empezando en esto del podcasting, con 1 o 2 podcasts, 3, 4, 5, ya me parece mucho, ya tengáis contenido para
para lo que va de mes, lo que va de año, bueno, ya estáis cubiertos. Pero si sois como yo, que sois auténticos hardcore, oyentes hardcore, y que se escucha todo lo que se cruza en vuestro camino, este podcast y todos los lunes podcastero, pues es ideal para todos vosotros. Pero bueno, volvamos al manual de podcaster de iVoox y nos siguen relatando cómo vamos a definir nuestro formato para nuestro futuro podcast. Puede ser formato conversacional, puede ser narrativo o puede ser de ficción. Y aquí tenemos que ver qué valores añadidos le vamos a poner a nuestro podcast para que consiga nuevos oyentes y luego a la larga consiga patrocinadores, si es lo que queremos, o simplemente cubra las necesidades, alguna de las necesidades que queramos cumplimentar. Por ejemplo, la temática. Tenemos que elegir alguna temática o bien que no esté muy manida, o bien si ya está bastante trillada por otros podcasts, pues digamos que hacerla desde una perspectiva diferente, bajo nuestra visión. Por otro lado, podemos hacer contenido único, algo transmedia, algo en lo que ya hayamos investigado en otra plataforma o a través de otro tipo de formato, pero lo adaptemos al formato podcast. Y lógicamente, este formato tenemos que innovar, ¿no? Tenemos que buscar nuevas estructuras, algo que no se haya hecho o que si se ha hecho no sea algo muy repetitivo, y adaptar ahora sí la temática y el contenido a dicho formato que nos hayamos inventado o estructurado. Y una vez definido todo esto, ahora sí es hora de localizar a nuestro público, al nicho de oyentes. Una vez que tengamos la idea sonora, es hora de poner la idea visual, la identidad gráfica del podcast. Y tenemos que escoger una imagen de cabecera. Hablamos de iVoox, luego cada plataforma te pedirá unas cosas, pero en el caso de iVoox, la imagen de cabecera, la carátula del podcast y la imagen de cada uno de los episodios. Que esto, ojo, yo lo recomiendo bastante, a menos que sea un podcast diario como este, y aún así yo no las estoy haciendo directamente para las plataformas de podcast, solo las hago para el Ko-fi, pero ya yo creo que me la voy a poner como tarea pendiente de cara a la nueva temporada, porque ya que las hago para el Ko-fi en formato apaisado, las hago en vertical para los stories de Instagram, pues que más me da sacar una más en formato cuadrado y subir las carátulas diferentes de cada podcast. Pues hombre, nos dan una serie de consejos a la hora de crear la imagen de nuestro podcast y de cada uno de sus episodios, que sea una carátula sencilla, bastante limpia, bastante simple, para que la gente lo recuerde y sea fácil identificar entre todo el catálogo de podcast de iVoox en este caso, que sea diferente para que destaque haciéndola única, que sea versátil para poder adaptarla a varios formatos. Recordemos que normalmente las carátulas de un podcast son cuadradas, pero no todas las plataformas de redes sociales, por ejemplo, son cuadradas. Ni siquiera Instagram, que al principio era cuadrado todo, ahora ya ha sacado los stories que son verticales, los reels que son en formato vídeo, bueno, en fin. Y también tenemos que buscar que esté acorde a todos nuestros contenidos, ¿no? Que digamos que guarde la línea con el resto de, no voy a decir de marca, no todos digamos nos metemos tan de lleno como para crear una productora de podcast, pero sí que guarde cierto aspecto visual, pues con la cabecera del programa, con nuestro perfil de redes sociales, en fin, que guarde todo un equilibrio. Una vez que tengamos la estructura del podcast, que tengamos la imagen visual, tenemos que crear una introducción y una salida para nuestro podcast. En la introducción debemos describir la temática de dicho podcast, dar unas breves pinceladas de los temas que vamos a tratar en ese episodio y acabar con una pregunta o generando una intriga para captar la atención de la audiencia y que sobrepasen ese 10%, 20%, 50% del episodio para que lleguen hasta el final, porque en el final se van a encontrar con la salida, con el outro de nuestro capítulo, donde tenemos que mencionar, por ejemplo, las redes sociales o la página web de nuestro podcast, pedir a los oyentes que se suscriban al podcast, lógicamente, animar a la audiencia a interactuar en los comentarios, que nos den un poquito de feedback y anunciar la temática de nuestro siguiente episodio para dejar ahí un anzuelo y que vuelvan. Y una vez ya hecho todo esto, vamos a hacer algo que muchos hacemos al principio y a lo mejor hay que hacerlo todo al final, que es ponerle nombre a nuestro podcast. Una vez que ya tengamos la temática, la estructura, más o menos la entrada, la salida, la imagen visual, ahora vamos a darle nombre para que tenga gancho y para crear el producto perfecto. Una vez que tengamos todo esto, llega otra de las grandes preguntas, la frecuencia de publicación. Y ahora, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser, digamos, nuestro calendario? ¿Va a ser semanal, diario, mensual, bimestral? No sé.
Aquí nos hacen una pregunta que nos da mucho, pero que mucho debate. Si transformaremos nuestro podcast en vídeo podcast. Y esto me gusta mucho porque iVoox no es una plataforma de vídeo, con lo que nos ofrece una serie de pros y una serie de contras para que los tengamos en cuenta. Porque parece muy sencillo esto de grabarse en vídeo también. Ya que lo grabo en vídeo y lo emito también en YouTube, o en Twitch, en TikTok. Pero la complicación que nos trae... el tiempo que nos va a ocupar, los costes de producción, la edición de dichos vídeos, pensároslo mucho. Lógicamente tenemos que escoger también un buen micrófono para grabar nuestros podcasts, una buena aplicación para editar nuestros podcasts. Por muy improvisado que sea, siempre hay que editar un poquito para que no se nos vaya de madre. Y para que no se nos vaya de madre también hay que estructurar nuestros episodios. Una vez que ya tengamos todo esto, sepamos un poco cuál va a ser la estructura de dichos episodios, cuánto va a durar, cada cuánto se va a publicar, es hora de pasar al calendario de publicaciones para, digamos, planificar una temporada, por lo menos una temporada. Ojo, luego ya veremos si hay renovación, si gusta, no gusta, si tiene tirón, en fin. Tenemos que darle bombo. Una vez que empezamos a publicar, tenemos que autopromocionar dicho podcast. Esto hay que moverlo. No esperemos que la gente nos descubra por sí sola. Ni siquiera los grandes podcasts, esto me lo dice Sune muchas veces, que si nos fijamos los grandes podcasts como, no sé, bueno, los grandes, ya me entendéis, ya sabéis a lo que me refiero, los que más éxito tienen, Nadie sabe nada, Estirando Chicle, Jordi Wild, no sé, los que están siempre ahí bien arriba, ni siquiera las radios, ojo, que ya tienen su puesto casi asegurado, dejan de promocionar sus contenidos. Aquí esto se trata de pico y pala, para seguir descubriendo nuevos y nuevos oyentes. Porque tengamos en cuenta que siempre vamos a ir perdiendo oyentes por el camino, pero tenemos que conseguir que esa audiencia se vaya renovando para que se vaya ampliando. Es posible que algunos vuelvan, pero lo más probable es que muchos otros no. Importante también, titular nuestros capítulos. Yo esto lo recomiendo una vez que termines de grabar. Una vez que ya hayas grabado, es posible que tú mismo te encuentres con el titular porque lo hayas dicho durante la grabación y tengas ahí la pista. Si lo haces al inicio, es posible que te condiciones a la hora de escribir tu capítulo durante los próximos minutos y que ese título te condicione mucho. Sin embargo, si lo haces después, a lo mejor te da la pista porque la has comentado durante la grabación. No nos olvidemos tampoco de la descripción, ya que es una ventana para nuestros contenidos y sobre todo una muy buena forma de que los buscadores nos ayuden a que los oyentes lleguen a nuestro contenido, gracias al SEO. Recordemos que los titulares y la descripción de los podcasts se indexan, no así el propio audio, ni siquiera el vídeo. Lo que se indexa es el título y la descripción, así que no os olvidéis de completar la descripción de todos los episodios, al igual que usar las etiquetas, los tags, 4, 5, 10 palabras que ayuden a encontrar de un simple vistazo tu podcast. Entre esa marabunta de temáticas tienes que elegir mucho y pero que muy bien estas 5 o 10 palabras para que la gente te encuentre con un simple clic. Y también hay que elegir la categoría para, lógicamente, englobar nuestro podcast en las categorías que ofrece iVoox en este caso. Luego también nos ofrecen una serie de consejos a la hora de ir promoviendo. Una vez que ya tengamos nuestro podcast, aquí no me voy a entretener tanto, una vez que tengamos nuestro podcast, poco a poco es hora de ir trabajando y sobre todo de ir creando conexiones con la comunidad, ya sea a través de iVoox o en otras plataformas. Ya sabemos que gracias al alojamiento de iVoox podemos luego distribuir en otras plataformas o bien, si escogemos la opción de restringir nuestro contenido mediante el contenido exclusivo del botón azul o incluso convertirnos en iVoox Originals. Bueno, en fin, esto ya son opciones diferentes. Hay que trabajar el SEO también de nuestro podcast para que la gente nos encuentre, hacer promoción orgánica en redes sociales y luego quizás yo aquí en este caso no soy muy partidario por la cantidad de trabajo que me lleva, pero hacer microvídeos para promocionar nuestro podcast, pues ya sea en TikTok, en Instagram, en cualquiera de las redes sociales, en fin, que con pequeños clips de un minutito la gente vaya a escuchar ahora sí el contenido más largo de nuestro podcast. Por ejemplo, podemos participar en grupos de Telegram o en grupos de Facebook también, donde se mueven nichos relevantes para nuestro contenido. No así grupos de WhatsApp, grupos de Telegram
o de Facebook de otros podcasts. A menos que sea un podcast cercano, no es cuestión de invadir el espacio de otro podcast para robarle a sus oyentes. Hombre, no, eso está un poco feo. Pero si es un nicho del que tú hablas en tu podcast, siempre y cuando los administradores de dicho grupo te lo permitan, pues oye, promociona tu contenido y no hagáis eso de simplemente pasaros por allí y pegar el enlace para que la gente os descubra. No, personalizar un poquito más el mensaje. Muy pero que muy importante también, crear una web o un blog para nuestro podcast. Esto es primordial si lo que queremos es que la gente nos encuentre a través del gran páramo que es Internet. Y luego pues tenemos que mejorar el marketing de nuestros podcasts, crear sinergias con otros podcasters o incluso pagar por difusión, ya que hay maneras de poner, digamos, toda la carne en el asador para que nuestro contenido se promocione, al igual que todas las páginas de Internet. Y si lo que queremos es un retorno de dicha inversión, pues podemos activar cualquiera de las opciones que nos ofrece iVoox, los apoyos directos de nuestra audiencia, la publicidad y los patrocinios o nuestro podcast en exclusividad, que esto también es muy pero que muy interesante. También iVoox nos ofrece el marketing de afiliados. Esto también lo quiero probar porque juraría que es una cosa que la han activado hace poco o que al menos yo no tenía constancia. Sabía que lo iban a hacer, pero juraría que lo han sacado ahora. Bueno, para finalizar este manual nos ofrecen un glosario con las palabras más técnicas y más repetidas a lo largo del manual para que tengamos claro qué significa, ¿no? Todas estas palabras que a los que creamos podcast ya nos suenan muy pero que muy habituales, pero no así a todas aquellas personas que están empezando, ¿no? Os voy a dejar un enlace, a ver si está su web, es que me lo han mandado. Por cierto, un saludito para Pedro Martínez de iVoox, que siempre me pone en las notas de prensa de la plataforma iVoox para que me llegue todas sus novedades. Y bueno, me envió una pequeña disculpa porque se había equivocado en el titular del correo. No pasa nada, Pedro, como te dije, nos pasa a todos. Y voy a ver si localizo en el blog de iVoox la dirección concreta de este manual para hacerosla llegar, y si lo encuentro os lo dejo en las notas de este episodio. Y una vez que finalicéis este manual que nos ofrece iVoox para crear nuestro podcast o para mejorar nuestro podcast del que he hablado hoy y arranquemos nuestro proyecto o le mejoremos, comienza la estrategia para monetizarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues hombre, pues muy sencillo, uniéndote a Julep, el patrocinador de esta entrega, una plataforma pensada para creadores de podcast y también para anunciantes que quieran aparecer en dichos podcasts. Una compañía de servicios de podcast marketing referente en Europa que acaba de aterrizar en España y que ya trabaja en Alemania desde hace años, en Austria y en Suiza. Encontrarás toda la información de Julep en el enlace que vas a encontrar en las notas de este episodio y también en el episodio del viernes pasado cuando hablé con su country manager en España, Javier Huertas. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.